Hemos trabajado para los presidentes, para el Palacio de Gobierno. Una señora de muy alta sociedad que le decían la perra. Se vestía de una forma horrorosa. Es muy de narco, ¿no? Con unas ramas de ruda le daban a la novia que estaba en ropa interior. En vez de que les tiren arroz, les tiran basura. A la abuela le dio un infarto y se murió. Había 2 fulanos con metralleta en la puerta. Había un fotógrafo que perseguía al novio. Tácate, 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 le dieron como a rata. Y el chico se cayó de cabeza contra el tabladillo. Y el camión chocó. El abuelo se murió. La primera canción que pone el DJ, se murió el abuelo. No. Se murió el abuelo. O sea, no puedes poner esa música. Con un lujo de detalles, aunque no haya detalles de lujo. Hoy nos acompaña el diseñador de eventos de lujo más importante de nuestro país. O sea que vamos a hablar de elegancia, vamos a hablar de lujo, pero también vamos a hablar de frivolidad, de guachafería, de mal gusto y de la miseria de nuestra tantas veces coronada Lima. Con ustedes, Gabriel Pasos. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas te va? noches. Bien. Ahí vamos, trabajando. Ahí vamos muchos trabajando. Años. Sí. ¿He dicho bien diseñador de eventos? Sí, ¿O eres ¿no? un director de arte? No, diseñador? es un diseñador de eventos. Efectivamente, yo entré en este mundo, dado que yo estudiaba arquitectura y me encantaba todo lo que era el diseño, y entonces empecé a hacer los diseños de los eventos para que funcionaran mejor de lo que funcionaban antes, ¿no? Y poco a poco fui creciendo, ayudando a Marisa Yulfo por muchísimos años de mi vida, entre los años 80 y 2010, en lo cual hemos hecho eventos innumerables, no solamente en el Perú, sino también fuera, ¿no? Y nos dedicamos a esto de lleno, ¿no? Con una voluntad de hacer las cosas cada día mejor y enseñarle a la gente a recibir, porque hasta que nosotros empezamos en este negocio, la gente recibía de forma muy sencilla, ¿no? Y poco a poco se fue cultivando en cuanto a la comida, la bebida, el boato de la fiesta o el tema de la decoración. Entonces, tu trabajo consiste en convertir un evento, una recepción, una boda, en algo de mayor factura, digamos, de mayor belleza. La idea es cubrir las expectativas del cliente, mejorándolo u orientándolo para que el manejo de su evento repercuta en una cosa exitosa con el gasto razonable y equilibrado que debe llevar un evento. Me imagino que serán bodas, matrimonios, bautizos, confirmaciones. Sí, cócteles comerciales también, diferentes tipos de eventos, ¿no? O sea, básicamente sociales, obviamente. A mí me llamó la atención en España que festejan la primera comunión como si fuera una boda. Sí. Es alucinante la cantidad de plata que se mete, los recursos en el vestido, en toda la celebración, como si fuera realmente un matrimonio, ¿no? Exactamente. Aquí también, hoy en día, los santos infantiles, por ejemplo, han tomado un auge enorme. Son unas producciones gigantes para hacer una fiesta a un niño, ¿no? Y la verdad es que eso ha ido con el tiempo creciendo de tal forma que se ha vuelto competitivo. No sé si te acuerdas, yo trabajé contigo en el cumpleaños de la nieta, el primer cumpleaños de la nieta de Consuelo Barton. Claro, por supuesto. Ahí en la Javier Prado. Claro, Entonces, claro, esquina con los cedros. Exacto. Yo trabajaba con Eva Izaguirre e hicimos los ponis para el carrusel. Para el carrusel. Y me acuerdo que llegó el carrusel y no pasaba por la puerta, porque era un aparato. Hubo que alquilar una grúa. Exacto. Una cosa impresionante. Pues no pasaba, simplemente había que pasarlo por encima de la pared. Porque tú puedes pensar que vas a hacer algo, pero de repente tienes un impedimento como este, ¿no? Alquilaste el carrusel, pero no tienes cómo meterlo. No solamente eso, sino que como no había dónde ponerlo en el jardín, claro. Acuérdate que sacaron el árbol. Sí, claro. Sacaron el árbol de la mitad del jardín, pusieron el carrusel, hubo el cumpleaños y después la grúa se llevó al carrusel y volvieron a zampar en el árbol en el centro. Eso es increíble. Si hay el dinero para lograrlo, no hay nada imposible. En realidad, tú puedes hacer millones de cosas fantasiosas y la ventaja es que en el Perú tienes recursos para hacer de todo. El peruano es muy ingenioso, soluciona el problema. ¿Y quiénes fueron tus personas significativas, tus antecedentes de elegancia, de glamour? Bueno, a ver, yo nací en una familia
Desgraciadamente súper pituca. Mi familia era súper formal, ¿no? Formal para todo en la vida, ¿no? En la mesa, ¿qué te digo? Entonces, en mi casa se hacían muchas fiestas, muchas recepciones todo el tiempo, y todos mis tíos eran lo mismo, o sea, te recibían bien, y les gustaba todas estas cosas. Entonces crecí un poco en este mundo y me familiaricé, ¿no? Me acostumbré también a muchas cosas, como yo no tomo un vaso de plástico porque no me gusta. Nuestras copas te parecen una No, ordinariedad no, seguramente, una no, no, cochinada. no, para nada. Pero poco a poco te vas acostumbrando a ciertas cosas que después te cuesta cambiar, ¿no? Claro. Y me fui juntando con Marisa y Marisa también vivía la misma onda y entonces le empezábamos a incentivar al cliente que haga cosas mejores y hasta el día de hoy hago eventos, claro, ahora con menor regularidad, pero por muchísimos años trabajamos prácticamente 20 horas diarias. ¿Ah? Claro, No había ustedes no descanso, paraban. no existía el descanso. Era todo un trabajo previo y todo un trabajo posterior al Sí, sí, evento sí. también. La parte posterior es la más fea, te cuento. Me imagino. Desarmar un evento es la cosa más horrorosa que te puedes imaginar. Recoger los platos, lavar las copas, todo, es un desastre. Recoger las sillas y botar la basura. Y ese era nuestro final de fiesta que tenía que ser cumplido en forma ordenada y correcta para que el trabajo sea exitoso, ¿no? O sea, Hasta el ¿qué final. cosa es peor, desarmar un evento de una boda o un divorcio? Mira, no sé qué decir. También ahí se desarman cosas. Sí, yo creo que por ahí van, sí, efectivamente. ¿Tú ¿Ah? puedes definir el buen gusto? El buen gusto está en la sobriedad y la elegancia. Hay gente muy modesta que tiene muy buen gusto. Hay gente muy encopetada que tiene muy mal gusto. Y yo creo que depende de los límites que uno se ponga y de lo que uno quiera ser, no aparentar. Entonces ahí está el buen gusto. Uh-huh. Los gustos son diferentes de una persona y otra, pero mientras haya un equilibrio de sobriedad, ahí está la elegancia. Y el glamour, que es una palabra tan Bueno, usada. el glamour es algo que te da el espacio naturalmente. Es la forma natural de hacer las cosas. Ahí está el glamour. Como se viste la gente, como camina. Puedes comer muy sencillo, pero muy bonito, ¿me entiendes, no? ¿Y ahí se nace o se hace? Yo creo que se cultiva. Tiene que haber algo en el fondo, tiene que haber una pepita que germine. ¿Una pepita graña? Bueno, podría ser. Podría Pepita ser. Araña era una estupenda mujer. Tiene que haber algo en ti que te incentive a disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. Y por muy encopetado apellido que tengas y o cuenta corriente muy elevada, si no te importa, eres un patán de todas maneras, ¿no? Hablaste hace un segundo de aparentar. ¿Cómo no? Hay mucha gente que se quema la pestaña para decirte yo tengo más que tú, ¿no? Pero eso no es bonito. Yo creo que el recibir a la gente en forma natural sin apabullarlo es la mejor manera de recibirlo. ¿Cuál es la distinción que tú harías entre un nuevo rico y un nuevo pobre? Bueno, hay gran diferencia entre un nuevo rico y un nuevo pobre, si hablamos de cuentas corrientes. Pero un nuevo rico que no se haya educado o no haya observado cuáles son los límites de la socialización con la gente, siempre va a estar siendo ostentoso y pesado, ¿no? Un nuevo pobre, si el nuevo pobre tiene modestia y sencillez, no pasa nada con que tú te empobrezcas, porque al final del cuento sigue siendo el mismo, ¿no? No va a variar tu forma de ser. Esto que puede haber parecido una pregunta muy, muy frívola, que lo es, obviamente, uno puede darse el lujo de ser frívolo también. Por supuesto. Nos lleva a pensar en las redes sociales, ¿no? Que son este espacio en el que la gente finge tener una vida que realmente no necesariamente tiene. Así es. Y en donde postea viajes y fotos y cosas o platos de comida. Yo estoy alucinado con las fotos de los platos de comida. Para fingir una vida que no tiene necesariamente, ¿no? Yo soy de una generación que no se lleva por ellas en forma general, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo que es una comunicación, es una ansia de comunicarte a través de la red social de algo que tú estás disfrutando o que quieres mostrar que estás disfrutando. Me parece que no tienes que mostrar nada en la vida. Las cosas por naturaleza te vienen y por naturaleza se van. Yo, por ejemplo,
profesionalmente y personalmente, utilizo muy poco las redes sociales. Mi pregunta iba hacia los clientes. Sí. Te puede haber pasado gente que te dice, no me puedo poner el mismo vestido porque ya me lo vieron, ¿no? Porque Sí. como subieron la foto, entonces el vestido ya se vio, ya está quemado. Antes podía repetir la gente el vestido, podía repetir la gente el terno, porque finalmente era como grupos distintos del evento. Pero ahora un vestido te sirve para una sola vez. Sí, eso es cierto. La generación anterior a la mía, por ejemplo, o mi abuela, tenía pues 5 vestidos y eso era su vida, ¿no? O sea, no necesitaba hacerse 80 vestidos para las cosas. Eso te está demostrando que la gente quiere mostrar más de lo que es, ¿no? Enseñar, porque hace el sacrificio de su vida para hacer eso muchas veces, ¿ah? Claro. No necesariamente está dentro de sus capacidades económicas, o sea, a veces se esfuerza para hacer esas cosas. Lo hemos visitado con Sabino para reírnos. Hay un set aquí en Lima que es un estudio de fotos, que es un avión de lujo fake. Entonces tú vas ahí, te sientas y te tomas fotos con un champán falso. Y ya te fuiste de viaje. Claro, como si hubieras, como me fui a Dubái, no sé Por qué, y la favor. gente, imagínate. Qué ridículo. No lo puedo Pero creer. tiene cola, tienes que hacer cola y tienes que hacer así unas anotaciones Increíble. para poder hacer cita, para hacer la foto. Sí, sí. Eso es increíble. Sí, hay una inversión ahí buenísima. Sí. Bueno, están aprovechándose de la frivolidad. claro, de la gente, naturalmente, ¿no? Claro. naturalmente. Bueno, cada día es mayor eso, porque también hoy en día mucha gente tiene el dinero más fácil, ¿no? O sea, gente que está en negocios que no son, digamos, que no los ha tenido antes o lo que fuera, y entonces el dinero los empodera para hacer esas cosas. Yo comentaba lo de los platos de comida, no porque esté en contra de los platos de comida, Me imagino. que me encanta Ah, comer. Tú sabes que soy un buen comedor, sino porque la gente sube tantos platos de comida y no sube fotos de sí misma. El otro día se muere un amigo y voy a su Facebook para recordarlo, ¿no? Puro plato de comida, ni una sola foto suya. Qué horror. Así que, por favor, aviso de servicio público, personas, amigas que estén por ahí, suban fotos de sí mismas, por favor. Qué horror. ¿Ah? ¿Qué tanto nos importa la mirada ajena? En el trabajo te muestras lo que eres, ¿no? Entonces es la forma de venderte. Cuando tú haces algo bien hecho, te estás recomendando a ti mismo, ¿no? Sin necesidad de publicitarte. Claro. Entonces es una forma de mostrarte. Marisa fue una persona que no solamente vestía bien, servía bien, sino que te generaba toda una experiencia alrededor del evento. Así es. Tú fuiste una pieza clave en ese engranaje. En realidad compartimos, digamos, el esfuerzo de trabajo en todas las áreas. Yo me ocupaba de lo que era el montaje del evento, los toldos, las luces, las flores, obviamente en coordinación con ella todo, pero alguien tenía que estar presente para que eso se ejecutara, ¿no? Y ella también tenía que estar presente en el taller, viendo la comida para que saliera en orden, y después en el servicio, ¿no? O sea, había un trabajo continuo, digamos, permanente y paralelo. Era una cosa natural en ella. No significaba mayor esfuerzo en su trabajo el hacerlo. El hacerlo era un disfrutar del trabajo. ¿Y te tocaron bodas extrañas, inusuales, o de algún otro, de alguna religión que no fuera la católica, que es la mayoritaria, No, digamos? naturalmente, me han tocado bodas de todo tipo, ¿ah? O sea, sí, me han tocado bodas de diferentes religiones, hemos hecho muchas ceremonias judías, hemos hecho Bodas gitanas. bodas gitanas, también hemos hecho bodas gitanas, sí. Hemos hecho bodas gitanas, hemos hecho bodas Musulmanas. Musulmanas, ¿cómo no? ¿Y Sí. qué tienen de distinto las bodas gitanas y las bodas musulmanas, por ejemplo, de la A ver, boda la boda musulmana es media tribal. La familia participa desde la bisabuela hasta el bisnieto o tataranieto, todos en la fiesta, en una forma media divertida, si quieres llamarla de alguna manera, pero muy familiar. No es un aspecto tan social. Nosotros estamos acostumbrados que la sociedad de Lima invita por cumplir, ¿no? Claro. O sea, yo invito porque me invitaste al matrimonio de tu hijo, yo te invito al matrimonio del mío, aunque no conozcas a mi hijo, no importa, pero te estoy invitando, ¿no? Entonces, es una cosa más social en ese aspecto. Los musulmanes son mucho más familiares, mucho más tribales, a pesar de que hay cosas que son, pues, inusuales, ¿no? O sea,
comen un horror, la comida es lo más importante. Todos esos aspectos tienes que tenerlos en cuenta cuando trabajas para ellos. Pero no beben. Beben poco, fíjate, no beben tanto, pero la comida tiene que haber pues el chancho con cola y cabeza, o sea, tiene que haber todo, ¿me entiendes? Todo lo que te puedas imaginar de comer, porque la comida es lo más importante. ¿Y combinan también las dos ceremonias, la ceremonia religiosa con la civil, o es solamente una ceremonia y una fiesta? O la ceremonia religiosa es la que realmente la gente celebra. Uh-huh. Si la ceremonia va a ser solo civil, obviamente la celebración va a ser sobre la civil. ¿Y en la gitana te ha tocado hace varios días? Sí, que son como 4 o 5 días, que Sí. son como la hindú, ¿no? La ceremonia hindú también es una ceremonia de ese tipo. ¿Te ha tocado hacer bodas gitanas aquí en Perú? Sí, hemos hecho como, no sé si 3 o 4 que yo recuerde, así netamente gitanas, ¿no? ¿Y pasó alguna que se cancele? Porque a ver, Sí, la ceremonia bueno, gitana tiene una parte que es, bueno, la pedida. Sí, no me ha pasado eso. Me ha pasado eso en otros trabajos, ¿no? Ha habido ceremonias que se han cancelado el mismo día, ha habido ceremonias que se han hecho y que al día siguiente los novios se han separado. Hicimos una fiesta, por ejemplo, muy grande para un cliente, no sé, eran 400 personas con orquesta, hace muchísimos años, obviamente. Me acuerdo que la orquesta era Carlo Bercia, que estamos hablando de hace 30 años por lo menos, y la gente no fue a la fiesta. Llegaron al novio con su papá, su mamá, los hermanos, la familia, y los invitados no vinieron nunca. ¿Por qué? Nadie se explica el por qué. Pero no era una persona que estuviera, digamos, tuviera una versión negativa dentro digamos de la que gente. Después nos hemos enterado que era media cuestionada, pero anda tú a saber si es verdad. Lo cierto es que la gente no fue y el señor, al cabo de 2 horas que no apareció nadie, dijo, esto se acabó, que regalen la comida a los mozos, chau, fiesta, nos vamos de acá, ¿no? ¿Y la pareja siguió casada o no? Sí, por lo menos por muchos años que yo sepa. No sé si todavía dura el tema, pero por muchos años sí siguió casada. Tú sabes que en la selva, en Chasuta, Sí. hay una costumbre que los novios a la hora que salen de la iglesia, en vez de que les tiren arroz, les tiran basura. Ah, caray. Cáscaras, Ya. todo tipo de basura. Ya. Para que se den cuenta que no todo va a ser maravilloso. Ah, ya. O sea, Mira para tú. que se vayan acostumbrando a lidiar con el horror, digamos, que puede ser un matrimonio. Felizmente no me casé hoy. El chitareo se llama esa costumbre. ¿Ah, sí? Sí, se llama el Mira chitareo. tú. Es lindo, lindo. Qué lindo saberlo. Esa cancelación porque nadie fue, pero hay cancelaciones también porque me imagino que descubrirán al novio con algún mozo o algo así. ¿Te ha tocado o no? Mira, O a la novia con el... sí, nos ha tocado algunas cosas que son un poco difíciles de comentar. No son difíciles de comentar. Sí. Aquí estamos para que nos cuentes todo. Son difíciles de comentar. Han sido bien esporádicas, la verdad. Sí, no han sido así tan comunes como que sucedan todos los días. No, me imagino que lo común es que la Claro. cosa salga bien, pues, Sí. pero claro, aquí estamos para hablar de las cosas que salen mal, Gabriel. Hemos también. tenido otras cosas, como por ejemplo, en un matrimonio estábamos armando la recepción, qué sé yo, esperábamos que vinieran los novios, empezó a venir la familia, vino la abuela, a la abuela le dio un infarto y se murió. Cuando llegó el papá, el que era el hijo de la abuela, no digan nada, yo no quiero malograr el matrimonio de mi hija, dejémosla ahí, ¿ya? Y después del matrimonio yo me voy a ocupar del Y la asunto. señora se murió después, claro. A mí me chocó un poquito, te soy honesto, porque si fuera mi mamá no sé si yo hubiera actuado de esa manera, pero no soy quien para juzgar. O sea, me parece que también la hija tenía toda una ilusión de evento y era el día de su boda y había que mantenerla como ausente de este tema, ¿no? Sí, estos son momentos en los que uno no sabría realmente cómo uno hubiera Claro, actuado, ¿no? exactamente. Además, soy de la opinión de que yo no soy quien para juzgar. Claro. O sea, la gente actúa como cree conveniente. Conversando con uno de tus mozos, Sí. porque he hecho una investigación Me parece muy bien. para espiarte, me contó que había una invitada usual en las bodas, una señora de muy alta sociedad y muy encopetada, que le decían la perra. Fíjate que no lo recuerdo en este momento. Me contó que eras una señora que se iba a los buffets y que no comía nada, sino que olfateaba todo como si fuera una perra. Yo no lo recuerdo, fíjate, no lo recuerdo y me parece extraño que no lo recuerde, pero... Qué elegante que no te acuerdes. Ah, no. Bueno, felizmente, pues de repente si la veo, la mato. Seguramente. Pasaba y olfateaba así como un caniche. Yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. ¿Te ha tocado que haya peleas entre los novios, por ejemplo, con la familia política? No al extremo que haya habido una pelea, discusiones sí, porque a veces los padres de la novia, que generalmente son los que
cubrían el costo de los eventos antes. El novio quería intervenir en algo y el papá de la novia le decía, la fiesta la estoy haciendo yo, tú encárgate de divertirte y nada más. Claro. ¿No? Y dime a quién invitar. A veces discusiones y que se crean ciertas fricciones se superan después con el evento, porque el evento ya trae alegría, felicidad, ¿no? Y no creo que haya llegado nunca a un extremo mayor. ¿Quiénes eran más metiches en querer decidir, las suegras o los suegros? Las suegras han decidido la mayor cantidad de cosas. Los maridos han cuestionado siempre la parte económica, en todo caso, ¿no? Los excesos de gasto, no entendían, por ejemplo, los gastos de flores. ¿Por qué tiene que gastarse tanto en flores? Bueno, porque las flores cuestan y hay que hacerlas, ¿no? Claro. Y en horarios diferenciados, ¿no? Los haces de 9 a 5, los haces de madrugada, los haces... Entonces, todas esas cosas tienen un costo adicionado que ha sido con el tiempo entendido, pero la parte decorativa para los hombres no es importante. A los hombres les importa cuál es el whisky, el champán, y lo cual encuentro absurdo, porque a mí me gusta más qué cosa va a haber de comida y cuán bonito se va a ver, ¿no? Claro. Pero bueno, es algo que siempre ha pasado. ¿Te ha tocado contratiempos, tipo que no llegue algo? Bueno, o que sí, algo... nos ha pasado. Teníamos una boda en Monterrico. Antes se trasladaba pues, en un camión que nosotros le llamábamos coche bomba, porque era un carro que era de terror. Y todas las fuentes iban en este camión y el camión chocó. Todas las fuentes se cayeron al suelo. ¿Qué hacemos? Y Marisa dijo, pedimos chifa, hacemos chifa. ¿Ya? Entonces hicimos chifa y la gente no se dio ni cuenta, todos comieron felices como si fuera el buffet chino nada más. Y así algunas veces ha pasado con cosas que se han malogrado. ¿Te han fallado los proveedores alguna vez? Muchas veces. Los proveedores son muy informales en este país. Sí. Hoy en día menos, pero antes no había la cantidad de proveedores que hay hoy en día. Me refiero a fallarte no solamente en que te llegue, en que no te lleguen los camarones, sino que de pronto lleguen malogrados y... No hemos tenido problemas de intoxicación, ¿eh? Y que yo recuerde, ninguno. Sé de otros equipos de catering que han tenido problemas de intoxicación, salmonela o cosas por el estilo, Claro. que también son incontrolables, pero... Una alergia también es Claro, incontrolable, no lógico, sabes una persona cómo va a por reaccionar. supuesto, pero nosotros no hemos tenido problemas de este tipo. Siempre ha habido un exceso de cuidado en el control de calidad de las cosas que se han recibido. Porque estás jugando con la salud de la gente. Entonces, Marisa era muy estricta en la calidad de las cosas que ponía. ¿Y cómo hacían para conseguir cosas de tan buena calidad en la época en la que no estaban permitidas las importaciones? O sea, era bien difícil conseguir. Bueno. Había veas de carne en los 80. Siempre ha habido pues, que ingeniárselas de alguna u otra manera para pagar más o lo que fuere para poder tener las cosas que uno ha querido, ¿no? Los licores estaban prohibidos, acuérdate. Sí, claro, por supuesto. Los traían los diplomáticos y los vendían. Sí. Nosotros nunca hemos proveído los licores. Los hemos hecho comprar por el... Por el mismo novio, por el padre exactamente, de la por novia. la persona que hace la fiesta. Nosotros no, porque había mucho trafa con el whisky bamba y no sé qué. Y entonces tenías ese problema que, ¿para qué nos los íbamos a ganar nosotros? Peligrosísimo. O sea, claro. Una Entonces nosotros decíamos, intoxicación. necesitas tanto whisky, tanto champán, tanto vino, tanto vodka, tanto. Esto es lo que necesitas. ¿Te ha tocado lidiar alguna vez con algún cliente que insiste en su guachafería? O sea, que tiene un mal gusto con Pero que tiene por que luchar. supuesto, por supuesto. Cuéntame. Por ejemplo, un día Marisa me dice, hay una clienta que quiere hacer un bautizo. ¿Puedes pasar por su casa para verla? Entonces yo le digo, sí, yo puedo pasar por su casa para verla. Entonces, cuando llego a la casa, había 2 fulanos con metralleta en la puerta. Que no sea esta casa, dijiste, que no sea esta casa. Y yo dije, ¿qué es esto? Entré a una casa vacía. No había ni una silla, o sea, era una casa vacía. Y dije, ¿qué es esto, no? Y la señora no salía, y no salía, y no salía. Y tenía unas escaleras grandes la casa. Y de pronto baja una chica. Entonces le digo, estoy esperando a la señora. Eso soy yo. Le dije, bueno, yo soy fulano de tal y he venido para... Entonces me dijo, sí, acá tengo mi folder. Entonces me sacó un folder con fotos de Ola. Quería hacer un bautizo. Y este bautizo quería que le hiciéramos desde la ropa del bautizo al uniforme del chofer, que le alquiláramos la limusina. Si va a estar de acuerdo con el presupuesto, le haremos la fiesta. Entonces, antes de hacer la fiesta, el señor me dice, necesito que usted me consiga, el día anterior, que me consiga a mí 8 mujeres modelos de televisión
para mis invitados, porque hay muchos de mis invitados que vienen sin las esposas. Ah, la cosa ya sabía Y yo por le dónde dije, iba. bueno, me las ingenié y al final le conseguí a las señoras que fueron a reemplazar a las esposas A que las no fueron. esposas. O sea, los crímenes de lesa frivolidad. Más o menos. Más o menos. ¿Y te ha tocado gente que de pronto se aparece con una ropa muy fea o te consultan también la ropa que se van a poner las novias? los novios? Generalmente te comentan, porque cuando tienes un trato de estos, entablas cierto grado de amistad, digamos, ¿no? O de confianza, si quieres llamarlo de alguna manera. Y a veces te preguntan, pero en algunos casos le hemos dicho a la gente que la ropa que tiene es inapropiada. Claro. Porque habían pues algunas señoras, bueno, señoras que se vestía de una forma horrorosa para el evento, ¿no? Entonces no podías tú vestirte de esa manera para un evento en el cual tú eres anfitrión, ¿no? O sea, tienes que ser más recatado. Y sí le hemos dicho a gente que mejor, si tuviera otro vestido, sería mejor, ¿no? Sí, porque finalmente tú estás haciendo todo un montaje para que Claro. finalmente los protagonistas del Así montaje es, claro, desentonen. luzcan Entonces, bien, ¿no? Claro. Es un poco la idea, claro. ¿Y ha habido discusión por las mesas? O sea, a la hora de distribuir a los invitados, por ejemplo, no, yo quiero sentarme acá, yo quiero estar más cerca de no sé qué. Generalmente las mesas no tienen una asignación de personas, ¿no? Las mesas son libres, la gente se siente como quiere. Pero ¿qué pasa? En una mesa de 10 quieren sentarse 14. No entran, pues, no entran. Entonces le dicen al mozo, tráeme la silla, jálamela, no, jálame el plato. ¿No? Pero no es así. Eso, además me parece tan inapropiado que uno lo haga, ¿no? Es de tan mala educación alterar el orden o la decoración de una fiesta. Es como llegar a tu casa y tú has hecho un centro de mesa lindo y yo te diga, no, ponlo en el piso porque me molesta el olor, ¿no? O me molesta el color, o me molesta la altura. O sea, a mí que me importa lo que te molesta. Claro. Te lo tienes que aguantar. Pero eso, pues, no siempre la gente tiene la capacidad de entender. Entonces sí has tenido invitados inapropiados. Ah, que por han hecho supuesto, cosas- gente que agarra el centro de mesa y lo pone a un costado, por ejemplo. A mí me parece tan tosco, tan fuera de sitio, ¿no? Y gente borracha, por ejemplo, que se porta súper mal. A ver, cuéntame. Atroz, una. atroz. Ha habido cantidad de gente que ha habido que sacarla de los sitios con la gente de seguridad, muchas veces. ¿Ah? A ver, cuéntame una. Y cada vez peor, la gente se saca el saco, por ejemplo, que me parece tan desafortunado, que la gente se saque el saco para bailar y sudan como chanchos y el saco está tirado con la silla, y la mujer está regiamente vestida y el hombre espatarrado sin corbata, con la camisa abierta, me parece atroz. No tengo yo que juzgarlos. No, si estás aquí para juzgar. ¿Sí? Estamos aquí para juzgar. Que los puedo matar, Por entonces. supuesto, sí, sí. Tenemos que contratar una moto Ah, ya. y tenemos Claro. así uno por semana. Ya, ya, me uno por parece muy semana, bien. sí, por supuesto. Podríamos hacerlo. Oye, ¿te ha tocado gente que se endeuda para hacer la fiesta Sí. y después no sabe cómo pagarla? O sea, Bueno. que elige un evento fuera de su presupuesto, por ejemplo. Bueno, ha tocado gente que se ha demorado en pagar. También. Gente que se ha demorado en pagar, aunque nosotros tratábamos de cobrar por lo menos el 80% antes para no cubrir por lo menos los costos, ¿no? Porque los costos de la utilidad del negocio tampoco era el 50%. ¿Ah? Claro. Pero ha habido gente que se ha demorado en pagar y ha habido gente que no ha pagado también después del evento, ¿no? Gente sin vergüenza que se ha hecho la loca y, no, ya no, yo no quedé contento, no, yo no. O sea, una perrada. Una ¿no? perrada. Es una perrada. Claro, porque además tú para hacer ese evento has contratado y tienes también la promesa de pago a todos tus proveedores. Claro, por supuesto, ¿no? Y además el evento está hecho. Claro. Ya lo disfrutaste. Tienes que pagarlo, pues no, así no me hace la vida. No te estoy cobrando más, te estoy cobrando lo que te Lo dije. que se había quedado. Así es. Bueno, es muy de aquí eso, Sí, esa bien, tradición. bien. Además estás sujeto a un público indeterminado, ¿no? No conoces a todos los que te contratan. Claro. La gente que te busca, pero tú no sabes quién es. Pero para aquí está la boca, pues tú tienes que decir Sí. quién fue, No. quién fue el que te dejó esperando el pago. Jamás. No me saldría. ¿Y bodas arregladas has visto? ¿Bodas sin amor? O sea, te tienes que casar para que heredes o te tienes que casar para que no se note ni se entere tu tía Eufrasia que eres gay, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, he visto, no sé si forzadas o no forzadas, pero he visto bodas que no han funcionado porque no iban a funcionar nunca, ¿no? Pero creo que lo hicieron de ganas de la juventud o del contento familiar. O del embarazo. En algunos casos, sí, el embarazo, sí, en algunos casos. A pedido de la hinchada, como Te dicen. pedí el hincha. ¿Cuál es la boda de las personas más joven que has atendido? Creo que ha sido una chica de 16 años
que yo me acuerdo, que salió embarazada. Y el chico también era bien joven, ¿ah? Pero fíjate, contrario a mis expectativas, duraron muchos años de casados. Sí. Después se divorciaron finalmente, pero duraron muchos años de casados. Y ella tenía 16. Era bien criatura, estaba en el colegio todavía. Claro, ¿cómo la pueden obligar a Sí, casarse en claro, esa situación, claro. no? Sí, pues, una tontería haberla casado, porque yo no hubiera casado a mi hija en esas condiciones. Eso Pero, en por lo fin, menos creo que en ese sentido hemos mejorado, ¿no? Ahora se le da un poco notablemente, hay más mucho más libertad. libertad y Sí, mucho menos presión. ciertamente, es verdad. ¿Y te ha tocado ver escándalos de borrachos, pero alguien sí que se oponga a la boda? ¿Alguien se opone, no? No. Sí, yo me opongo. No, bueno, porque yo generalmente no he estado en la ceremonia. Las ceremonias no han sido con nosotros normalmente. Ujú. Normalmente las ceremonias han sido en iglesia y bueno, no ha habido forma de que yo pudiera ver eso. Pero que yo me entere, no ha habido nunca eso. ¿Eh? No te ha Eso ocurrido. solamente pasa en las películas, creo. No lo he visto yo. Nadie que grite en iglesia, no. Yo me opongo. Que alce ahora la primera o que se calle para siempre. Sí. Sí, hay que ofrecer también un servicio. El que no quiere casarse en realidad, Naturalmente. pues hay que contratar a alguien que vaya y diga que se opone. ¿Te ha tocado ver peleas por el ramo? ¿No? Sí, claro, unos jalones y todo, que la verdad que lo encuentro tan sin sentido, pero porque incluso agarrar el ramo van hasta las casadas, no entiendo por qué, cuando es una cosa se supone que es por las solteras nomás, pero sí, se han jalado los pelos varias veces, ¿eh? Y el ramo ha terminado deshecho, mitad por un lado, mitad por el otro, y sí. Ahí tú has debido salir con un micrófono y decir, ustedes dos se van a casar pero mal. Se van a casar pero les va a ir mal, van a ser Qué infelices barbaridad. en su matrimonio Qué por horror. haberse ranchado. Imagínate Alguien les va a tú, ¿ah? ¿no? Y el higuero. No he visto tantas ligas, algunas se ponían 7 ligas, creo que media hora jalando ligas, pero cada vez menos, y hoy en día no las he visto en los últimos años. Yo vi una costumbre ¿Eh? que espero que se elimine, porque me parece peligrosísima, de coger el novio Atroz. y hacerlo Atroz, saltar. atroz. Hace como 1 año y medio, 2, me acuerdo, un matrimonio, un chico acá en Lima. A la hora que va a caer, se retiran y el chico se cayó de cabeza contra el tabladillo. Yo hice ese matrimonio. Fue fatal porque el chico se perigó un buen rato y era un día difícil porque había partidos de fútbol y no sé qué, y no habían ambulancias, y nosotros llamamos a los bomberos, era en el Polo, y este chico, puchica, estaba inconsciente, y todo el mundo estaba desesperado. Finalmente la ambulancia llegó, lo llevaron a la clínica, se fueron los papás de la novia y los papás del novio y los hermanos y todo, y la fiesta se quedó solo con los invitados, y el papá de la novia, que era el que hacía el evento, me llama por teléfono y me dice, oye, que la gente coma y que se vaya si quiere, pues, ¿qué puedo hacer, no? Claro. Efectivamente la gente comió porque el buffet estaba puesto ya, ¿no? Pero la fiesta que decayó inmediatamente. Una pena, porque era una fiesta linda, muy bien montada, con mucho entusiasmo, y dime tú, por esta necedad de tirar al aire a los chicos, que me parece fatal. Es una estupidez total. Ese chico quedó bien, felizmente, pero podía haber quedado mal también, ¿eh? La suerte que cae sobre el tabladillo, Así que es. es siempre un piso flotante, Sí, ¿no? pero de cualquier manera fue un golpe seco y fuerte. Claro. Una salvajada. Realmente terrible. Sí. ¿Y te ha tocado ver gente que se zampa? Generalmente se pone una empresa de seguridad con una lista de invitados, etcétera, pero de pronto, como tú invitas y también invitan tus consuegros y también invitan los novios, tú no sabes quién es quién. Claro. Ha habido veces en las cuales la gente de seguridad ha detectado... Que este no era amigo de ninguno. Claro, no que era amigo de lo ajeno, más bien, ¿no? Ah, también te tocó robos. Ahora vas a contar. Claro, que había venido pues a robar, ¿no? Entonces lo seguían, lo perseguían y en algunos casos los han agarrado. ¿Y qué robaban? Las carteras de las señoras. Claro, por supuesto, las carteras. Pero podían haber robado joyas también, o sea, no ha sido el caso, pero digamos, ¿no? ¿Y alguna vez ha habido que entren asaltantes o No, terroristas? No he tenido nunca ese problema, nunca. Y cosas emocionantes, por ejemplo, que la novia no se esperaba que apareciera el padre que no lo había visto tantos años o algo así. Una chica se casaba y el abuelo estaba muy mal de salud. Mientras ella estaba en la ceremonia, el abuelo se murió. Cuando llegaron a la fiesta, la primera canción que pone el DJ
después del Danubio, es se murió el abuelo. No. Y a mí casi me da un infarto. Salí corriendo donde el DJ le dije, apaga tu aparato, apaga tu aparato. ¿Pero por qué lo voy a apagar? Lo apagas ahorita, porque se murió el abuelo. O sea, no puedes poner esa música. ¿Ya? Y sí, pues claro. ¿Ah? Hay unas bodas que tienen la costumbre de poner un altar o una mesa, en realidad, con fotos de las personas que ya no están. ¿Te ha tocado ver eso? En una sola oportunidad. Sí, aunque me parece un poco trágico. Pero también es una manera de sentirse acompañado por las personas que ya no Sí, están. pero eso te importa a ti, pero no al resto de los No al resto, invitados. ¿no? Uno no debe mostrar esas cosas tan personales. Y las reconciliaciones así entre hermanos y familiares, ¿te ha tocado ver eso, no? No, yo no he tenido problemas con hermanos de pleito y cosas por el estilo, no me acuerdo. En la época de los apagones, Bueno, ahí había que tener los grupos electrógenos, de ahí salieron todos los grupos electrógenos para las fiestas. Lo más importante de un evento es la iluminación, o sea, hoy en día, porque la iluminación ha avanzado tanto en la tecnología que logra una serie de efectos que uno quiere tener. Cuando yo empecé a hacer fiestas, ¿sabes qué había en la esquina de los toldos? Un foco pelado, un foco normal, incandescente. Ese foco se cambió por un reflector más adelante, halógeno, que salieron los reflectores halógenos, y así poco a poco fue cambiando la iluminación. Eso implicaba que había más consumo eléctrico en los toldos, y entonces necesitabas ya no solamente la capacidad de una casa en iluminación, sino un grupo electrógeno. claro. Hoy en día no hay fiesta que no tenga dos grupos electrógenos, uno en uso y uno en backup. La demanda de la orquesta también, ¿no? Claro, la demanda de la fuerza de luz está sujeta a lo que estás poniendo en el evento, ¿no? Tanta orquesta, pantallas de proyección, equipos de iluminación, todo eso hace una carga determinada que es lo que te marca la capacidad del grupo. ¿Y eso lo ven también ustedes o tienen una persona específicamente destinada a la parte técnica? Con el tiempo y poco a poco se ha ido tercerizando todas estas cosas, ¿no? Flores, luces, velas, toldos, muebles que se alquilan. O sea, hay una serie de tercerizaciones que se hacen, que son equipos que solamente hacen eso y que son muy buenos haciéndolo, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a trabajar con un muchacho que hoy en día es la empresa de iluminación más importante de Lima para eventos, pero que cuando empezó, él era un chico en el colegio, era DJ, o sea, poco a poco creció, ¿no? Un tema interesante porque se generó una tercerización muy profesional, siempre supervisada por nosotros, siempre bajo nuestras exigencias. Claro, pero una vez que te cumplen, ya tú sabes que con esa persona puedes Claro, contar y ya obviamente. te sientes un poco más relajado para poder crecer, ¿no? Sí, ciertamente. Porque tú no puedes estar en control de absolutamente hasta el último enchufe. Es imposible. ¿Y qué se hace al final con la comida que sobra? Porque veo que hay como un exceso de comida y claro, la gente se mete siempre en los buffets más comida de la que debiera, pero al final queda siempre un montón de comida. Lo que pasa es que en un buffet no se dentro. puede acabar la comida, porque si se acaba la comida es porque faltó comida. Claro. Pero toda la comida que sobra, desgraciadamente, se bota. No me digas. ¿Por qué se bota? Con mucha pena te digo, se trató muchas veces de darse a la gente como las madres estas de Teresa de Calcuta, que están en la parada, que le dan de comer a la gente pobre, etc. Pero ellas no querían esto, no les interesaba este tipo de comida, que esta comida ha pasado por un cambio de temperatura, entonces ya no es fácil de mantener. ¿Y los mozos no se la llevan? No, ¿O no? está prohibido que los mozos se lleven nada. Está prohibido todo. Claro, pues si no se llevaría, te llevarían a ti. Claro, se le llevarían de antes. ¿Te llevarían a ti? No, a mí que me lleven. Ah, ya, a qué mí bueno. que me lleven los mozos como ropa usada. Para como lavar, comida como para comida. lavar o qué. Para lo que sea, yo me ofrezco. Entonces, se recibe desmonte, acá estoy. Qué barbaridad. ¿Has visto excentricidades tipo que lleguen, que pongan animales? Es muy de narco, ¿no? Pero ¿te ha tocado alguna cosa así medio extraña dentro de la fiesta que se aparezcan con no sé, no te digo con elefantes porque es un poco más raro, ¿no? Claro. Pero con animales extraños o cosas así? Bueno, fiestas con caballos de paso, con cosas de ese estilo, pero nunca con animales extraños, ni dinosaurios, ni llamas, ni nada por el estilo. Claro, tú me dices que no estás en la ceremonia de boda real, Así es, digamos, que en claro. la iglesia, pero te habrás enterado si alguna vez se ha perdido los anillos. Ah, no, sí, claro. Muchas veces se han olvidado de los anillos o novias que una, por ejemplo, se olvidó de sus guantes y se regresó hasta su casa para coger los guantes y llegó una hora después
a la ceremonia. Y ya el cura no la quería casar porque ya había pasado la hora. Estaba esperando a la novia siguiente, seguramente. No sé si había una siguiente en forma tan inmediata, pero había pasado una hora. O sea, tenía que entrar, no sé si era a las 7 de la noche, entró a las 8. Por los guantes. Porque se olvidó de sus guantes en su casa. Y se dio cuenta cuando había estado en la puerta de la iglesia y no quería entrar y se fue a su casa a buscarlos. O sea, de locos, ¿no? Claro, un poco majadero. Claro, ya, bueno, sí, llegué sin pues. guantes, ya Sí, pues manda, no te pases, manda ya. a alguien a recogerlo. Claro, ¿no? además que importante los guantes, ¿no? Imagínate, ¿no? Claro. Estamos hablando de los zapatos ni nada por el estilo, ¿no? Claro. Ya, o sea, que tampoco era para... Pero alguna vez se le ha malogrado el vestido de una novia, o sea, y tú que está entrando y crack, así porque engordó, o en la noche anterior alguien se le cayó en la sesión de fotos, porque hacen una sesión de fotos con los fotógrafos, ¿no? Sí, La sí, noche sí. anterior. Ahí no se le ha caído agua, vino o algo así. No, se han malogrado, sí se han roto muchas veces, no una, pero a la hora del baile o cosas por el estilo, ¿no? Y ha habido que... Siempre hay, en los baños hay personas se ocupan de la costura y esas cosas. Entonces, esa gente se ocupa de solucionar el problema. ¿Y problemas has tenido con los fotógrafos o no? Hay una serie de fotógrafos buenos, que son los que normalmente nosotros recomendamos. Cuando hablamos de buenos son porque es gente formal, que va bien vestida, etc., ¿no? O sea, que son Y que profesionales. no se pone a chupar durante... No, claro, no, claro. ni comen ni chupan. Estás trabajando, tú no puedes yo a todos chupar. los proveedores siempre les he dicho, por ejemplo, yo en mi vida he tomado un trago porque me parecía tan de mal gusto que yo me tomara el trago de mi cliente, Claro. y si estaba invitado, igual, no lo tomaba, porque eso incita a que los mozos tomen trago. Y yo es lo primero que le he dicho siempre a todos los proveedores. Cuando vengas, acuérdate que tú estás trabajando, no estás invitado. Claro. Te vas a la esquina, te compras tu Coca-Cola, pero acá no la pides. Pero si entonces has tenido problemas con eso en algún Sí, momento. en algún momento, sí. Sobre todo, ¿sabes qué? Con los grupos de orquesta, con la gente de músicos, porque no hablas con todos, ¿te das cuenta? Hablas con la cabeza. Y entonces en la cabeza te dice, sí, yo ya les dije, pero después tú te volteas y lo ves que el tipo está tomándose un whisky. Oye, el whisky no es tuyo. No, además en una orquesta no solamente son los músicos, sino Claro. son todos los sonidistas, plomos, todo, los plomos, claro, toda la por gente supuesto. que trabaja con ellos. Claro, el que carga parlante y todos los demás, o sea, no. Hace poco estuve yo en un matrimonio en donde me llamó la atención que había un fotógrafo que perseguía al novio. Y después me entero que el novio había contratado al fotógrafo para que le tome fotos a él, Allá. solo a él. Ah, mira. Sí, para subirla luego a sus redes sociales a él. Entonces él estaba Qué así hedonista, mi amor. ¿Pero te das cuenta? ¿Te ha tocado ver ese tipo de cosas o Qué no? aburrido, no me tocó ningún loco de esos, ¿ah? ¿Cuál es el más loco que te ha tocado? A ver. A ver, esta es la parte que hay que Tengo que rebuscar pensar, en el sí. cajón de los Buscar, recuerdos. A ver, un novio loco. O sea, fuera de lo normal, digo, inusual, algún personaje, o novio o la novia, ¿no? O alguna cosa extraña. Bueno, dentro novias de- sí me ha tocado medias locas, ¿ah? A ver, cuéntame. Novias así de esas que... Mientras no digamos nombres, nos puedes No, contar el no. caso con Sí. lujo de detalles, aunque no haya detalles de lujo. como decía Bryce. Ha habido novias que se han cambiado de vestido 3 veces, por ejemplo, que me lo encuentro tan loco, tan absurdo, tan innecesario, pero que bueno, lo que querían era lucirse, no entiendo, ¿no? Y unos vestidos, pero que ya te mueres, pues, ¿no? Tipo sirena, mal. Pero que del vestido de novia y luego pasaban otros A otro vestidos vestido que fueran de- como de gala o cosas así. de novia, otro de novia. 3 vestidos de novia. Claro, qué manera de gastar la plata, sí. Déjense loca. Por eso te estoy diciendo que ya loca, pues, de todas maneras, ¿no? Allí pues eso es una guachafería, ¿no? Con mayúsculas y negritas. Claro, porque ahí estás en Ahí no realidad hay duda. haciendo una ostentación absolutamente innecesaria, que lo que hace es hablar mal de ti, pues Por supuesto. estás haciendo una ostentación Así es. de lo que careces. Así es, claro. ¿Qué otra cosa has visto así? Novias que se han aventado a la piscina, por ejemplo. Cuéntame. Se han aventado a la piscina porque a veces tenían calor. Dime tú, yo te loca para aventarte a la piscina vestida. Pero estaba en algo, estaba estupefacta la señora en algo, ¿o no? No sé yo si estaba en algo, no le he visto el qué, pero el solo hecho ya de que se meta con ropa y todo ya me parece fatal. ¿Has visto consumiendo drogas? ¿Has visto gente consumiendo drogas en los? por Sí, ejemplo? en los baños, sí, en algunos casos. Aunque tratamos de que no sea, pues siempre tenemos un seguridad en el baño, ¿eh? ¿Qué haces tú en ese caso? No puedes hacer nada. Simplemente tienes que tratar de evitarlo para que no haya un escándalo, ¿no? Claro. ¿Y ha habido escándalos? No, yo no he visto escándalos así, marcadamente no. ¿Has trabajado también para organismos del Estado?
Hemos trabajado para los presidentes, para el Palacio de Gobierno en muchas oportunidades, a través de la Cancillería. Siempre Cancillería, cuando tenía algo muy importante, recurría a Marisa para estos trabajos, ¿no? Y sí, pero nosotros nunca hemos entrado en licitaciones del Estado para hacer los eventos. O sea, los ministerios, no. Vamos a ir presidente por presidente. Sí. Sería interesante que nos cuentes algún chisme o una descripción, o cómo fue trabajar, por ejemplo, para Belaúnde. Bueno, para Belaúnde fue muy fácil porque la señora Violeta, su esposa, era una persona muy ecuánime, muy tranquila. Y no era nada ostentosa y todo lo quería muy normal. Hemos trabajado también para Alan García y también ha sido muy simpático, la verdad. Bueno, Pilar es una estupenda persona y hemos atendido muchas veces en Palacio, incluso hasta cuando él salió, el almuerzo del 28 de julio, de cuando él se retiró. Del 90, me dices. Del 90 fue en el Palacio y también en su casa, porque él le hizo un almuerzo en su casa, me parece que a Carlos Andrés Pérez, no sé, que era amigo suyo, ¿no? El Venezuela. Sí. Y bueno, le hemos hecho a todos en realidad. ¿Con Fujimori trabajaste? Con Fujimori varias veces, sí. ¿Qué tal Fujimori? Él nunca intervino directamente en nada. Él tenía una persona que era como su gobernanta y ella transmitía todo lo que él quería. Él directamente nunca, yo no le he visto dirigir nada, ¿no? Pero tranquilo también, aceptaba muchas cosas con toda tranquilidad. ¿Seguía todavía con la señora Susana? ¿O? Todavía Susana vivía en el Palacio. Y después cuando se ha separado también hemos hecho, ¿no? Te repito, Cancillería siempre ha hecho que las cosas buenas, las importantes, siempre las ha hecho a través de Marisa. Con Fujimori son 10 años, me imagino que habías estado en varias oportunidades en Palacio de Gobierno. Muchas veces. En estas oportunidades eran no solamente con el presidente, sino también con gente de afuera, es decir, venían presidentes, gobernantes. Sí, claro, reyes, siempre personas. fue para alguien que venía de fuera, porque para gente peruana nunca hicieron nada de ese nivel. ¿A quiénes te tocó recibir, por ejemplo? Por ejemplo, he recibido a la princesa Ana de Inglaterra. He recibido al príncipe Felipe, que ahora es rey. Con Alan García vino un montón de gente, ¿no? Uf, Alan García cantidad, uno. que ni me acuerdo quiénes son, pero un montón. ¿Estabas en las tomas de mando? Yo nunca he estado directamente. Porque ahí es donde venían todos estos sí, personajes. pero hemos estado en los almuerzos y las celebraciones, Ya. no en la toma de mando propiamente, ¿no? No, claro, pero me refiero a la fecha. O Sí, sea, sí, esas oportunidades. Sí, digamos. en esas oportunidades, efectivamente. Ya. Claro, cuando ha habido que ir al Congreso y regresar al Congreso para el almuerzo y eso, ¿no? Y luego de Fujimori, que ahí también durante 10 años habrás atendido a mucha gente. Cantidad. Él era bien sociable, siempre recibía. Sí, era bien movido el movimiento a través del Palacio. Y luego en el 2000, bueno, entra Paniagua, que me imagino que debe haber sido como muy fugaz. ¿O Sí, también trabajaste con él? No hicimos nada para Paniagua, que yo me acuerde. Luego Toledo. ¿Trabajaste para Toledo? Sí, para Toledo hemos hecho, sí. El Toledo, whisky lo conseguía él también, por supuesto. seguro, etiqueta azul, claro. Él sabía dónde comprarlo. Sí. Y también para Humala hemos hecho. ¿Y Toledo se excedía? ¿Lo viste excederse así? No. No vas a contar con nombre No. propio. Lo que pasa es que nuestro tiempo de servicio no tenía mucho tiempo de participación con él. O sea, él solamente estaba en el momento de la atención, o de la cena o del almuerzo. Claro. ¿De acuerdo? Y después ya no lo veías, o sea, desaparecía. Porque, claro, estaba haciendo otra cosa. Y de ahí viene Alan 1, que es el 2006 Sí. al 2011. Sí. Alan 2, perdón. En Alan 2 ha sido más movimiento social. Cuéntame ahí. Ahí ha habido, pues, como te digo, muchos almuerzos, muchas comidas, muchas cosas bonitas. No solamente en el Palacio, sino en la residencia del Palacio también, ¿no? Ha habido bastantes cosas. ¿Y algo que saliera mal ahí? ¿O en las otras? Nunca nos en ha otros salido eventos mal de del nada. Palacio? No, yo sé que a ti nunca te ha salido nada mal. Felizmente. Pero digo que pase Gracias alguna a cosa Dios. inusual, inesperada. No, todo bien. Luego viene Humala el año 2011. Sí, También ha has sido- trabajado para Humala. Sí, pero con mucho menos intensidad. Solamente cosas muy puntuales. Porque también ha habido otra gente que ha atendido a Humala. ¿Y qué recuerdas de él? No he tenido ningún contacto yo directo con él. Yo me he ocupado siempre de armar el almuerzo y me he ido. Y te ibas, sí. No me he quedado con el servicio, que es lo que ha hecho el resto del personal nuestro, ¿no? Luego viene ya PPK,
PPK, sí, le hicimos el almuerzo de la toma del poder y creo que no le hemos hecho nada más. ¿Ah? Bueno, no duró mucho tampoco. No, Me claro. imagino que en la renuncia no debe haber hecho una fiesta. No creo. En su casa de repente. En no su sé. casa de pronto. No sé, pero yo no, en el Palacio no. La Sí. fiesta creo que la hicieron otros. De repente. El modo de su renuncia, claro. De ahí viene Vizcarra. No he hecho nada para Vizcarra. Nada para él. Entonces, perfecto, me cae mejor aún. No, felizmente no lo he visto. Y luego ya, bueno, Sagasti y Castillo. y Castillo, ¿no? Castillo. ¿Castillo hiciste algo o no? No. No, tampoco. No lo conozco. No lo conozco felizmente. Eso te blinda. Sí, eso te claro, blinda, totalmente. Eso te blinda. Totalmente. ¿Cuántos años son trabajando? ¿40 más? Mira, yo empecé independientemente a los 20 años. Ya. El año 80 empecé con Marisa ya, hasta el año 2010. 30 años con Marisa. Y 10 años antes, que yo hacía cosas más bien familiares, si quieres, o muy amigables, ¿no? O sea, gente muy conocida, pero lo hacía como montaje nada más. Y después de Marisa, que nos separamos, porque ya Felipe se ocupó del negocio, yo me dediqué más al armado de casas, a la decoración, porque me daba más tiempo libre a mí, ¿no? Ujú. Ya no tenía yo la fuerza para trabajar 20 horas diarias, ¿no? Que era lo que había hecho durante tantos años. Entonces yo dije, bueno, ya, voy a trabajar menos. Y me dediqué a trabajar ya más el plano de arquitectura interior, que es lo que hago ahora, ¿no? Tú comenzaste en los años 80 y hoy estamos en el 2025, han pasado muchísimos años y el país ha pasado muchas cosas. Así es. ¿Cómo ha variado tu trabajo en todos estos años en términos económicos? Había mucho menos recursos antes, mucho menos posibilidades de comprar y conseguir cosas. Me acuerdo que Marisa le dio el dato a mi mamá de una persona que le llevaba carne y llegaba esta persona con unas bolsas negras de carne en la casa y había que comprar lo que era, sin mirar. Claro. Había de todo ahí, Claro. porque simplemente había escasez, ¿no? Entonces, ¿cómo era trabajar en esa época con esas limitaciones y cómo ha ido cambiando, por ejemplo, en términos económicos? Hoy en día tú consigues cualquier cosa, pero también a cualquier precio, ¿no? O sea, consigues muchas cosas que antes no conseguías. Que consiguen, no sé, frambuesas, arándanos. Tulipanes. O sea, gente que consigue millones de Huevadas cosas que no hay. y te ofrecen todo el día. ¿Y eso hace que la gente valore menos la oferta y la belleza y el lujo? ¿O? El cliente hoy en día es un cliente potencialmente capaz de pagar cualquier cosa. ¿Pero está más informado? Está bastante más informado, pero aún así tiene un montón de carencias, ¿ah? O sea, no es que saben todo tampoco, ¿ah? Claro. No saben qué cosa es aceite de trufa, qué es no sé qué. O sea, cuando le hablas de esas cosas te dicen, ¿pero qué es esto? Bueno, y hay muchas más alternativas, ¿no? También de cosas Claro. que poner en No, un... sí, claro, por supuesto. Y en términos políticos, ¿tú sientes que también hay como mucho más riesgo de exhibir el lujo? Porque en una época también había como un cuidado que había que tener en las cosas que uno mostraba, ¿no? Me estoy refiriendo a los 80, en la época del terrorismo, que no era tampoco muy seguro. Yo creo que hoy en día la seguridad también es un tema que hay que cuidar. De nuevo. De nuevo, sí, porque el riesgo es un riesgo grande, ¿no? Hay que hacer mucho énfasis en la gente de seguridad que vas a tener en un evento. Yo también. Tienes que tener cuidado a quién contratas, la cantidad de gente que contratas y no escatimar en ese rubro, porque es un rubro muy importante que hace valer que el evento se realice sin problemas. Y hay gente que está mirando Claro. y a la que le tienes que dar información justamente para que la cuide. Claro, ciertamente. ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo gestionas la seguridad? ¿O tienes una empresa en la cual tú confías y...? Hay varias empresas de seguridad que son bastante cuidadosas y bastante profesionales en lo que hacen. Dependiendo de la importancia del evento y dónde se realiza, tú puedes recomendar quién puede ser su seguridad. Y en cuanto a locales, en una época sí se podían hacer las fiestas en las casas hoy y en ahora día, ya no se puede. ¿no? Hoy en día es cada vez más difícil conseguir un local para poder hacer un evento por varios motivos. Primero, por los decibeles de la música que las municipalidades no permiten. Segundo, por los temas de parqueo, que cada vez son más difíciles, ¿no? Tercero, por los espacios, el volumen del espacio. Entonces, tienes que salir de Lima, ¿no? Irte a Pachacamac, a Mamacona, a Cieneguilla, a otro lado,
para poder coger un espacio grande. Pero mucha gente no quiere hacerse ese viajecito, porque es un riesgo también. O sea, la mujer balajada, te corres un riesgo. Tanto Entonces, a la hora de llegar y sobre por todo a la supuesto, hora al de salir salir, de ahí. claro, por supuesto. Entonces, cada vez es más difícil los espacios para eventos. Después de la pandemia, o durante la pandemia, Sí. que hubo una prohibición de juntarse y todo, hubo como un cambio de formato, ¿no? Vi Sí. muchas bodas íntimas, pequeñas, Sí. y luego parece que se ha mantenido un poco ese Bueno, formato ya las bodas no pequeño. son tan grandes. Ahora las bodas son de 300, 350 personas. Y ya no te vas a 500 y 600 como antes. Por varios motivos. Primero, porque ya no dispones del espacio suficiente para invitar tanta gente. Y segundo, porque los costos también se han elevado notablemente, ¿no? O sea, hacer un evento hoy en día es toda una inversión. Claro, pero a la gente que se dedica a hacer eventos no le conviene la reducción del formato. Naturalmente que no. Pero ¿qué haces? Tendrías que tener un espacio para poderlo ofrecer. Y no existe. ¿No hay la posibilidad de hacer uno, de construir una sala de fiestas o de Bueno, adaptar lugares? eso debería existir, porque existe en todas las ciudades del mundo. Si te vas a Chile, si te vas a Ecuador, si te vas a Colombia, si te vas a cualquier parte, a Brasil, todos tienen lugares para hacer esto, pero el peruano no está acostumbrado a eso. O sea, como local, el Club Nacional. Pero tienes que ser socio. No, pero además es pequeño. El Club Ya, Nacional, pues, el Club Nacional, ¿cuántas personas te soporta? 600. A todo meter. Bueno, claro, pero 600 se aguanta. Pero el Club Nacional tiene que ser socio. Sí. Y el Club Nacional tampoco es que esté en la mejor ubicación No, estás para en la pleno gente. centro de Lima y Ya. cómo sales de ahí. Ok, ¿Y pero- dónde parqueas? En el club, y tienes las playas adyacentes que las puedes contratar. Estamos hablando de una elite de de qué porcentaje de los eventos. Claro, 2%, 3%, no más que eso, claro. ¿no? Los demás entonces tienen que irse a Mamacona, o no sé, pues al regatas del peaje. Sí, o... en los clubes también estaban haciendo, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas una boda en el convento de los descalzos? Por supuesto. Claro que sí. Lindo, ¿no? Sí. Ahí en el patio. En el patio ayacuchano. Sí, Me sí. acuerdo clarito. Sí. Claro que sí, por supuesto. Y varias bodas hemos hecho ahí. Han hecho varias bodas ahí, ¿no? Claro. Ahora, en esa época, te estoy hablando pues de los 80, ¿no? No era tan difícil llegar y tan difícil salir, pero Exacto. hoy también es un poco un trip salir de ahí en la noche, ¿no? Un poco sí, riesgoso. claro. Sí, no, y además ahora cuadrar ahí es mucho más difícil. ¿Dónde se está casando la gente ahora? Para comenzar, ¿se está casando la gente ahora? Sí, se casa la gente ahora, ¿cómo no? Siempre se casan. Bueno, básicamente en Pachacamac y en Mamacona, que son los espacios donde se puede hacer eventos un poco más grandes, ¿no? No hay mucho, pues. No hay muchos. Ahora, no solamente has atendido también matrimonios, también, como me decías, bautizos y etcétera. ¿Por qué cuando uno se muere no hay una celebración de lujo? Hemos hecho varios ¿Sí? cócteles para sí, tipo americano, ¿no? Que Claro. se junta la gente el día anterior al entierro y bueno, y departen, ¿no? O sea, no es que están felices haciendo un baile, pero por lo menos comen, toman y están conversando en forma racional. ¿Tenemos un velatorio de lujo en Perú, no? No, los velatorios son unas iglesias básicamente, y la verdad que son de horror. De horror. Mira, yo prefiero que me velen en mi casa. ¿Pero has visto los tanatorios en Madrid? Maravillosos, pues. O sea, Y los funerales home americanos son extraordinarios. claro. No entiendo cómo alguien no pone un negocio de ese tipo acá que fuera absolutamente rentable. Claro, que te dé la posibilidad de hacer una cosa decente, cómoda, ¿no? Claro. Claro. Donde hay buenos baños, donde tengas un buen parqueo, donde Comas bien, descanses bien. Claro. Bueno, aquí no existe. Y pueden ser temáticos también, ¿no? De acuerdo al... Bueno, por supuesto, claro. Pero mira, aquí ¿qué tienes? Los Jardines de la Paz, Claro, los velatorios de las iglesias y de la policía. y para de contar, se la acabó. policía es de horror, ¿ah? Sí. Un edificio con vitrinas que me Pero ahí parece- está, pues. Pero ahí está como, Sí. como alternativa. Sí, claro, existe, indudablemente. ¿Te ha gustado tu trabajo? Lo he disfrutado enormemente. Enormemente. Creo que muchas veces he estado tentado de hacer otra cosa, pero no. Soy feliz haciendo lo que hago. ¿Con quién has trabajado que no te hubiera gustado trabajar? ¿Hubieras preferido no hacerlo? Que haya sido desagradable trabajar. Sí. Yo creo que soy una persona que además entiende a los demás. No todo tiene que gustarme a mí. No me he llevado mal con nadie, creo.
¿Y alguna vez te ha tocado ser invitado en un evento, en una boda, y has dicho, esto me hubiera gustado hacerlo a mí? Hay los compositores que dicen, esa canción me hubiera encantado componerla. Bueno, no acá. Yo acá no he ido a ningún evento que yo hubiera dicho eso me hubiera gustado hacerlo a mí. Fuera sí. Cuéntame. En California, por ejemplo, asistí a un matrimonio extraordinario, pero de todo el buen gusto posible, al filo del mar, en atardecer, pero claro, el espacio era lo que te daba todo, te das cuenta, ¿no? Con una elegancia muy europea, no americana, porque estos que se casaban eran unos suizos y impresionante, la verdad, muy lindo. Bueno, también he estado en eventos en Italia, por ejemplo, donde son maravillosos. ¿Ha sido estos matrimonios tradicionales de la sierra de Huancayo, por ejemplo? Hay un matrimonio que se llama, un tipo de matrimonio que se llama palpa. ¿El que le van poniendo plata? Sí. Primero le entregan los regalos a los padrinos, que no son los padres de los novios, sino el padrino es una persona que da la fiesta. Luego viene la familia de la novia entregando los regalos a la novia. Luego viene la familia del novio, hacen una competencia después de las cervezas. Y luego el día siguiente hay una apertura de los regalos, ¿no? Dura como 3 o 4 días el matrimonio. ¿Has estado ahí o no? No, nunca he estado, pero es una maravilla. La entrega de plata, la entrega del micro, de los animales. Que les regalan todo. Al padrino se le regala cosas de comida. Entonces ahí vienen las vacas. Bueno, yo te voy a contar que un día fui padrino de una boda. Cuéntame. Yo iba mucho a una cafetería, y el cajero un día me dice, ¿le puedo pedir un favor? Sí, es que me voy a casar y necesito un padrino. Ah, bueno, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que me lo ponga a buscar yo? No, yo quiero que usted sea mi padrino. Yo era un chiquillo, tenía, no sé, 22 años o 21. Ay, dije, pobre, total, ¿no? Yo siempre he sido así compasivo. Entonces me dijo, bueno, me voy a casar el sábado, yo le mando el carro para que lo recoja y va con la novia a la iglesia. Bueno, le dije, está perfecto. Entonces me dijo, si quieres puede invitar unos amigos porque vamos a hacer una recepción después, ¿no? Pasa el carro por mí y me lleva a una casa muy modesta y me bajan del carro. Llegó el padrino, y estaban todos los chiquillos del barrio. Y me meten a la casita esta y entonces veo que toda la familia con unas ramas de ruda le daban a la novia que estaba en ropa interior. ¿Ya? Y entonces yo dije, ¿pero qué hago acá? No, tiene que estar acá, usted tiene que presenciar esto. Tácate, le dieron como a rata con estas ramas de ruda. Y bueno, y después la vistieron y la subieron al carro y a mí también y nos fuimos a la iglesia. Bueno, entramos a la iglesia, pues, y el novio estaba esperando ahí y todo bien, ya se realizó la ceremonia. Mis amigos estaban ahí en primera fila, por supuesto. Y de ahí entonces a la recepción. Entonces me pusieron un taxi para llevarme a la recepción. Fuimos a la recepción y en la recepción, bueno, con banda de músicos, con todo, y me dieron un trago que yo en mi vida había tomado que se llama cachina, que es la última de la uva, que es dulcecito, bien rico, ¿no? Bueno, pero a la media hora perdí el conocimiento. No sé, yo que en mi vida tomo tragos, terminé en el suelo. Y entonces, mis amigos, por supuesto, dijeron que me tenía que ir porque ya pues estaba mal, ¿no? Entonces me mandaron en el taxi con mis amigos y me mandaron con 2 pavos. ¿Con 2 pavos? 2 pavos. Entonces yo llegué a mi casa y claro, a la casa de mi mamá, obviamente, ¿no? Y entonces mis amigos que no querían ni verle la cara a mi mamá, tocaron el timbre y me dejaron con los 2 pavos en la puerta. Y entonces yo estaba tan borracho. Y mi mamá abrió la puerta y me dijo, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! No sé qué. Sube a tu cuarto. Y al subir las escaleras, la casa de mi mamá tenía una alfombra persa maravillosa en la escalera. Y yo, plop. ¿Le vomitaste la escalera? Por supuesto. Y por supuesto le fregué la alfombra y mi mamá te lo tuvo que botar. Estaba histérica. Y yo no me acordaba de nada. 2 días. ¿Y los pavos?
nada, pues ahí mi mamá dijo, ¿qué es esto? Esto me han dado, le dije yo, ¿qué voy a hacer? Pero eso fue el regalo del padrino. Esa es la historia del padrinazgo. Por lo menos no te hicieron pagar la boda. Ah, no pagué nada, no Porque pagué. siempre hay que preguntar, ¿y a eso qué implica? Ah, sí, yo le dije, Cargo de oye, yo todo. no tengo ni para el regalito, porque yo era tu estudiante, estaba en la universidad. Claro. Yo no tengo ni para el regalito. No, si no es necesario, no es necesario. Tenemos un teléfono, que es este teléfono acá de Baquelita, que nos da la posibilidad de hacer 3 llamadas al pasado Mm, para advertir de algo. Ya. O sea, puedes llamar a Jesucristo y decirle, por favor, no entres a Jerusalén, amiga, que te van a crucificar o algo así. Qué barbaridad. ¿A quién llamarías? 3 llamadas. ¿Quién llamaría? Mira, llamaría a Marisa, que le extraño, a pesar del tiempo que ha transcurrido. ¿Ah? La ausencia de Marisa ha sido muy significativa para mí. Qué persona tan inmensa, ¿no? Sí, teníamos una amistad entrañable, además, un cariño muy, muy intenso y muy bueno. Era una máquina de trabajo. Sí. Era una máquina. Yo lo recuerdo de muy chico porque es amiga de Claro, mi mamá. yo Pues, sé, ¿no? Ella claro. comenzó haciendo los santos infantiles. Claro, haciendo los- claro. Bueno, estudiaba en el colegio también, ¿no? Tu mamá estudió Claro. en Santa Úrsula también. Sí. Marisa es una persona que marcó mucho mi vida y la verdad que la extraño. La extraño. Ha pasado el tiempo y sigo extrañándola cada día. Qué lindo. Tengo una gratitud enorme, ¿no? Sí. Por la confianza que me dio, por la seguridad que me dio, por lo que nos transmitimos el uno al otro, ¿no? Que fue muchísimo. Una persona fundamental, ¿no? Sí, Hay sí, un antes sí. y un después. Sí, claro que en, sí. en todo. con Sí, ella. para La manera mí, de vestirse, la manera de atender, la manera de servir, la para manera mí de me comer. marcó un montón. Como persona me hizo mucho bien. Qué bonito. Sí. ¿A quién más llamarías? Llamaría a mi madre de repente, ¿no? Llamaría a mi madre, sí, creo que llamaría a mi madre, que también la tengo presente siempre. Hay cosas que conforme va avanzando la vida, se van recrudeciendo con más intensidad. Mi mamá me enseñó todo lo que soy y la verdad que le estoy muy agradecido porque es difícil educar, es difícil enseñar y ella me enseñó a ser gente y he tratado de hacerlo durante toda mi vida, gracias a ella, ¿no? Obviamente. Así es. Qué bonito. ¿Y tu tercera llamada? Mi tercera llamada, yo creo que llamaría a la funeraria Merino para que me haga el entierro ya. ¿Cómo dices eso? No, mentira. Tiene que ser una llamada al pasado. Ahora, ¿se puede uno organizar su propio entierro? ¿No? Uno debería poder organizar y decir, bueno, quiero esto y el otro, una lista de invitados. Sí. ¿No? Que no vengan Debería los ser, ¿no? oportunistas a decir, ay, bueno, sí, lo quería a mí tanto. te advierto que no me es trágico el tema, o sea, cuando la gente me dice, ay, qué horror, a mí no me es trágico el tema, no le tengo miedo a la muerte. Ojalá que venga sin dolor, es todo lo que pretendo. Ya. Que venga cuando quiera. Que venga cuando quiera. Sí, Se da la bienvenida a todo. Estoy listo, sí, no pasa nada. Qué bueno estar listo siempre, ¿no? Sí, sí, no sí. tener deudas pendientes. Mira, no, es que no le echo mal a nadie, ni le debo nada a nadie, lo cual es para mí perfecto, ¿te das cuenta? Porque me puedo ir y no le va a hacer falta a nadie. Y déjame decirte otra cosa más. Has estado presente en los momentos más felices de la gente de este país. Sí, y yo he y se estado... los has hecho hermosos, se los has hecho bellos, y yo creo que eso es Y les un estoy agradecido. regalo. Yo les estoy agradecido. Pero ellos te tienen que estar agradecidos también. Mira, Robbie. yo agradecido y te digo una cosa. Con las vicisitudes de la vida vas conociendo a los amigos, ¿no es verdad? Porque amigos hay muchos, pero amigos hay pocos. Ujú. Un poco contradictorio, pero así funciona. Y yo tengo muy lindos amigos, con mucho cariño. O sea, gente a la cual no ves todos los días, pero que son entrañables. Un claro ejemplo son tus padres, por ejemplo, a los cuales les tengo un enorme cariño. Te aman. Ya te he dicho, Yo- te han mandado galletas y todo. En realidad les tengo un cariño enorme. Para mí son mis amigos, aunque no los vea todos los días, ¿te das cuenta? Entonces, eso he ganado en la vida. He ganado amigos lindos, gente muy buena y gente que me ha hecho mucho bien y me ha hecho feliz. Y tú dejas belleza y tú dejas felicidad. Cuando uno se vaya, tiene que tener la seguridad de haber dejado el mundo mejor de lo que lo encontró. Sí, Y yo creo yo- que tú tienes esa seguridad. Bueno, una de las cosas que me he propuesto hace muchos años es transmitir, tratar de enseñar
y tengo gente a mi alrededor a la cual quiero y aprecio y aprende cada día. Qué maravilla, Sí, Gabriel. y estoy contento, eso es lo más importante. Yo no sabes lo feliz que estoy de que hayas venido, lo Muchas absolutamente gracias. agradecido por esta charla que nos has abierto el mundo, nos has llenado de belleza, nos has llenado de felicidad, nos has puesto flores en la vida. Muchas gracias. Quiero que esto quede como un documento de que se puede ser mejor y se puede ser feliz. Gracias, Álvaro. Muchísimas Así gracias. es la verdad. Muchísimas ¿Ah? gracias A ti las gracias. por haber venido. Vamos a despedirnos. Yo me voy quiero darte un abrazo cuando se vayan las cámaras Muy bien. de agradecimiento, Yo también. porque te he visto y te he tenido cerca toda mi vida y para mí ha sido una referencia de alegría. Gracias. Y eso a mí me parece absolutamente valioso. Muchas gracias. Amigos, con ustedes, nos vemos hasta el próximo programa de, ya mira, ya me han hecho llorar, de Ausencia Cultural. Nos vemos. Chao, gracias Gabriel. Adiós. Gracias.